Poder, riqueza, respeto. Para Isabella Sterling, estas no eran aspiraciones, eran el aire que respiraba. Como fundadora y CEO autodidacta de OmniLogics, un imperio tecnológico que transformó la logística global, comandaba salas de juntas y movía mercados con una sola llamada. Su nombre era sinónimo de innovación y eficiencia implacable. Pero en el vuelo 202 de Eteria Global, un vuelo transatlántico de Nueva York a Londres, estaba a punto de descubrir que, para algunos, el color de su piel siempre importaría más que el de su tarjeta American Express Centurión. Esta no es solo una historia sobre prejuicios, es una historia sobre poder, venganza y las impactantes consecuencias que se producen cuando el karma decide volverse personal. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más personas. Comencemos. La sala celestial de la Terminal 4 del aeropuerto JFK era el santuario entre mundos de Isabella Sterling. Era una catedral silenciosa de lujo moderno, puras líneas, grises apagados y el sutil aroma a bergamota y dinero. Allí, el tintineo del hielo en un vaso de cristal era el sonido más fuerte. Los demás clientes, senadores, inversores de riesgo, estrellas de rock envejecidas, eran maestros de la fingida indiferencia, cada uno envuelto en su propia burbuja de importancia. Isabella, sin embargo, nunca fue indiferente. A sus 42 años, poseía una energía que parecía doblegar la tranquila atmósfera que la rodeaba. Vestida con un traje pantalón color carbón de corte impecable, un marcado contraste con la vestimenta informal de viaje de otras, parecía menos como si estuviera esperando un vuelo y más como si estuviera a punto de conquistar el aeropuerto. Su cabello estaba peinado en mechones inmaculados, adornados con unos delicados puños dorados que reflejaban la suave iluminación empotrada. En la mesa baja de mármol junto a ella, su portátil mostraba las fluctuantes cotizaciones verdes y rojas del mercado bursátil mundial. OmniLogics, su bebé, había subido otros 3 puntos. Había construido su imperio desde cero. Una joven becada del sur de Chicago, con una doble titulación en informática y economía de Stanford, vio una falla en la red mundial de transporte marítimo y logística, un sistema caótico y arcaico, listo para la disrupción. OmniLogics fue su solución. Una plataforma basada en IA que agilizaba todo, desde el transporte marítimo hasta la entrega de última milla con drones. El mundo la aclamó como una visionaria. Las antiguas élites, cuyas fortunas navieras había diezmado, la observaban con una mezcla de miedo y asombro. Una tos cortés interrumpió su concentración. Señorita Sterling, estamos listos para el preembarque del vuelo 202 a Londres Heathrow. Isabella asintió y cerró su portátil con un suave clic. Recogió sus cosas con movimientos precisos y económicos. Mientras caminaba hacia la pasarela del jet privado, los sutiles gestos de asentimiento de los demás miembros de la sala eran un homenaje familiar. Sabían quién era. Allí, en esa burbuja, no era solo una pasajera. Era una auténtica titán. Su asiento, el 1A, era la cúspide de la cabina de primera clase de Eteria. Una suite privada con puerta corrediza, cama totalmente plana, minibar personal y una pantalla del tamaño de un televisor pequeño. Era más una habitación de hotel compacta que un asiento de avión. Había pagado un precio extra, como siempre. No solo por la comodidad, sino por la privacidad garantizada para trabajar sin interrupciones durante las 7 horas de vuelo. Se acomodó y aceptó una copa de Dom Perignon de una azafata que la saludó por su nombre. Los motores empezaron a zumbar, una reconfortante promesa de despegar. Isabella cerró los ojos un instante, saboreando la sensación del ascenso, el breve escape de la gravedad y las incesantes exigencias de su vida en tierra. Ese pedazo se hizo añicos unos 20 minutos después del despegue. La puerta principal de la cabina se abrió sin llamar.
Una azafata a la que Isabella no había visto antes estaba en la entrada. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo rubio recogido en un moño severo y una sonrisa técnicamente perfecta, pero carente de calidez. Su etiqueta decía, Claire. Disculpe, señora, empezó Claire con voz nítida y condescendientemente dulce. Me temo que ha habido una pequeña confusión con los asientos. Isabella bajó el volumen de sus auriculares con cancelación de ruido. ¿Una confusión? Reservé este asiento hace 6 meses. Soy Isabella Sterling, asiento 1A. Sí, sabemos quién es usted, dijo Claire con un destello ilegible en los ojos. Pero tenemos un socio medallón platino, un cliente de muchos años, que debía tener esta suite. Un fallo informático te la asignó a ti. Isabella sintió una lenta y fría quemazón en el pecho. Un fallo informático. Toda su vida se basó en erradicar fallos. Eso parece improbable. Su sistema confirmó este asiento varias veces. Quizás su socio platino pueda acomodarse en otra suite. La sonrisa de Claire se tensó. Por desgracia, todas las demás suites están ocupadas. Tenemos un asiento encantador para usted en la 4B. Sigue siendo primera clase, claro, pero no una suite. Detrás de Claire, un hombre se detenía en el pasillo. Tenía unos 60 y tantos años, un rostro rubicundo y arrogante, y el pelo canoso peinado hacia atrás desde una frente alta. Llevaba una chaqueta de tuid arrugada y observaba con impaciencia. Presumiblemente, era el miembro con medalla de platino. No miró a Isabella a los ojos, sino que se dedicó a inspeccionar la chapa de madera de la cabina, como si fuera su dueño. Entonces me pide que desocupe el asiento que pagué y me cambie a uno inferior por su supuesto fallo. Isabella mantuvo la voz peligrosamente tranquila. Estaba acostumbrada a la confrontación, pero esto le parecía diferente. Esto no era una negociación. Era una despedida. Con gusto le reembolsaremos la diferencia justa, por supuesto, ofreció Claire, como si ese fuera el tema central. Y podemos ofrecerle 50.000 millas de bonificación por las molestias. El hombre en el pasillo, Jonathan Davenport, finalmente habló, su voz un murmullo de privilegio. Resolvamos esto, ¿de acuerdo? Tengo mucho trabajo que hacer. Todavía no miraba a Isabella, dirigiendo su comentario al espacio entre ella y la azafata. La implicación invisible flotaba pesada en el aire, densa y sofocante. Tenía un trabajo importante que hacer. Su estatus era primordial. Su presencia en el asiento más exclusivo, era la anomalía, el fallo. Isabella había enfrentado el racismo antes. El tipo sutil en las salas de juntas donde sus ideas eran ignoradas hasta que un colega blanco las repetía. El tipo abierto en su juventud. Pero esto era algo más. Esto era una eliminación casual y procedimental de su estatus, su riqueza, su propia identidad, todo envuelto en el lenguaje estéril de la política corporativa. Miró el rostro firme y despectivo de Claire. Miró la sonrisa expectante de Jonathan Davenport. Pensó en las agotadoras noches en vela, los sacrificios, la enorme fuerza de voluntad que había supuesto llegar a un punto en el que podía permitirse cualquier asiento en cualquier avión del mundo. Y en ese momento, nada de eso importaba. A sus ojos, solo era una mujer negra que ocupaba un lugar al que no pertenecía. No, dijo Isabella, bajando la voz hasta casi un susurro, pero con el peso de una orden de hierro. Claire parpadeó, desconcertada. Lo siento. Dije que no me moveré de mi asiento. Cogió sus auriculares, una clara señal de que la conversación había terminado. La apariencia profesional de Claire se quebró. Un rubor le subió por la nuca. Señora, voy a tener que insistir. El señor Davenport es uno de nuestros clientes más valiosos. Y yo, dijo Isabella, mirándola a los ojos con una fuerza que hizo estremecer a la azafata, soy la persona que pagó por este asiento. Si el señor Davenport es tan valioso,
Quizás su aerolínea debería haberse asegurado de que su asiento estuviera debidamente reservado. No es mi problema. Jonathan Davenport finalmente dirigió toda su atención a Isabella, con la mirada fría y desdén. Jovencita, no hay necesidad de montar una escena. Es solo un asiento. La condescendencia, la minimización de la flagrante falta de respeto fue la gota que colmó el vaso. El frío que quemaba el pecho de Isabella se convirtió en un infierno abrasador. Solo un asiento. Nunca fue solo un asiento. Se trataba de respeto. Se trataba de su derecho a existir en un espacio que se había ganado. Tiene razón, dijo Isabella, con voz ahora aguda y letal. Es solo un asiento. Y estoy sentada en él. Se giró hacia Claire, mientras la decisión se consolidaba en su mente con una claridad aterradora. ¿Cómo se llama esta aerolínea? Eteria Global Airways, respondió Claire confundida. ¿Y quién es el director ejecutivo? El señor Robert Miller. Excelente, dijo Isabella, sacando su teléfono. Ignoró a la azafata, que balbuceaba, y al hombre furioso en el pasillo. Sus dedos recorrieron la pantalla, marcando un número de sus contactos privados. Marcus Thorne, su director de operaciones y confidente más cercano, contestó al primer timbre. Isabella, ¿estás en el aire? ¿Todo bien? Marcus, dijo con voz acerada. Necesito que hagas algo por mí inmediatamente. El aire en la suite crepitaba de tensión. Claire se quedó paralizada, como un ciervo ante los faros de un tren de carga que se aproximaba. El rostro de Jonathan Davenport era una máscara de estruendosa incredulidad. Al otro lado de la línea telefónica, Marcus Thorne escuchaba. Su propio silencio era testimonio de la gravedad del tono de Isabella. Isabella, ¿qué pasa? La voz de Marcus estaba teñida de preocupación. Él era la calma en su tormenta, el pragmático en su visionario. Había estado con ella desde los primeros días de Omnilogix, la única persona que podía, y quería, decirle cuando estaba a punto de ir demasiado lejos. Marcus, quiero que me pongas al teléfono con Robert Miller, el director ejecutivo de Eteria Global Airways, ahora mismo. ¿Robert Miller? Son casi las 10 de la noche en Londres. ¿Qué demonios ha pasado? Te lo explicaré más tarde. Solo consíguelo. Claire, al oír esto, finalmente recuperó la voz, aunque le temblaba un poco. Señora, no hay necesidad de molestar al señor Miller. Isabella levantó un dedo, silenciándola sin mirarla. Miró directamente a Jonathan Davenport, que ahora parecía menos arrogante y más nervioso. La dinámica de poder en la pequeña suite había cambiado drásticamente. Había esperado una resolución rápida, una mujer obediente puesta de nuevo en su lugar. No había esperado una decapitación corporativa a 35.000 pies de altura. Marcus, ¿estás en ello? Trabajando, fue la respuesta. Mi asistente está enrutando a través de su oficina privada. Espera. Isabella esperó. El silencio solo era interrumpido por el débil rugido de los motores Rolls-Royce. Sintió una extraña y distante calma que la invadía. La furia seguía allí, un núcleo candente en lo profundo. Pero ahora estaba concentrada, canalizada hacia un propósito singular y destructivo. Ya no se trataba solo de un puesto. Era una prueba de fuego. Se había pasado la vida construyendo poder, acumulando influencia. ¿De qué servía si no podía usarla para defender su propia dignidad? Lo tengo, dijo Marcus con voz tensa. Te estoy conectando ahora. Isabella, ten cuidado. La línea se cortó. Se escuchó una voz aturdida con acento británico. Soy Robert Miller. Señor Miller. Isabella comenzó, con una voz suave y fría como el mármol pulido. Me llamo Isabella Sterling. Soy la directora ejecutiva de Omnilogix. Hubo una pausa, luego un cambio notable de tono. Señorita Sterling. Cielos. Disculpe, es bastante tarde. ¿Está todo bien? Sé que Omnilogix tiene una importante cuenta corporativa con nosotros. Por eso llamo, Robert.
dijo, usando su nombre de pila con calculada familiaridad. Su cuenta corporativa con OmniLogix actualmente tiene un valor aproximado de $68 millones anuales. Volamos exclusivamente con su aerolínea para todos los viajes de nuestros ejecutivos y clientes de primer nivel a nivel mundial. ¿Es correcto? Sí, es una de nuestras alianzas más valiosas, dijo Miller, ahora completamente despierto y alerta. Agradecemos profundamente su preferencia. Bien. Estoy en su vuelo 202 de Nueva York a Londres, sentada en el asiento 1A, un asiento por el que pagué la tarifa completa. Hace un momento, su azafata, una mujer llamada Claire, acompañada por su sobrecargo, intentó sacarme a la fuerza de mi asiento para dárselo a otro pasajero, un tal señor Jonathan Davenport. Pudo oír la brusca inspiración de Miller. Me he quedado sin palabras, señorita Sterling. Eso es completamente inaceptable. Y esto empeora, Robert. La justificación fue un fallo informático y el hecho de que el señor Davenport es un cliente muy valioso. Todo el intercambio se basó en la suposición de que yo, una mujer negra, estaba de alguna manera fuera de lugar en su asiento más caro. Fue humillante, poco profesional, francamente, racista. Claire palideció. Sus manos retorcieron la tela de su uniforme. Davenport parecía como si se hubiera tragado algo asqueroso. Señorita Sterling. Isabella. Lo siento mucho. Por favor, deme los nombres de la tripulación involucrada. Haré que los inmovilicen en cuanto aterricen. Iniciaremos una investigación exhaustiva. Esto no es lo que representa Eteria. Isabella soltó una breve y triste carcajada. Una investigación. Unos cuantos empleados inmovilizados. Robert, no lo entiendes. No se trata de unas pocas manzanas podridas. Se trata de una cultura. Una cultura donde tu personal se sienta con la autoridad para tomar una decisión como esta. Una cultura donde me miren y vean un problema. Y miren al señor Davenport y vean una solución. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Así que esto es lo que va a pasar. A partir de esta llamada, OmniLogix rescinde su contrato de $68 millones con Eteria Global Airways, con efecto inmediato. Trasladaremos nuestro negocio a uno de sus competidores. Un silencio atónito emanó del teléfono. En la suite, Claire parecía a punto de desmayarse. Además, Isabella continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. Actualmente soy pasajera en este avión. Me siento insegura. Me siento como un objetivo. No se puede esperar que soporte un vuelo de 7 horas con una tripulación que ha participado activamente en mi humillación pública. Por lo tanto, como condición para que no dé la vuelta a este avión, presente una demanda que saldrá en la portada de todos los periódicos mañana por la mañana y venda sus acciones en corto hasta el olvido, despedirá a toda la tripulación. No los dejará en tierra. No los suspenderá. Los despedirá. Al sobrecargo, a Claire y a todos los que presenciaron esto. Quiero que les enviemos sus notificaciones de despido por correo electrónico antes de que aterricemos en Heathrow. Esto era todo. El punto de no retorno. Probablemente Marcus estaba sufriendo un infarto en su oficina de Nueva York. Pero a Isabella no le importó. Fue un golpe limpio y preciso. Miller farfulló. Señorita Sterling, son cientos de personas. Los pilotos, la tripulación de cabina. No puedo simplemente. Usted sí puede. Y lo hará, interrumpió Isabella, con una voz que no dejaba lugar a negociación. Le indicará a su capitán que, al aterrizar, la tripulación debe desembarcar y presentarse en su oficina corporativa, donde serán recibidos por recursos humanos. Una tripulación de reemplazo se encargará del regreso del avión. Lo hará porque la alternativa, las catastróficas consecuencias para las relaciones públicas y la pérdida de nuestro contrato, es infinitamente peor. ¿Entiende? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Isabella casi podía oír los frenéticos cálculos que Robert Miller hacía en su cabeza.
El coste del contrato. La posibilidad de un escándalo viral. El daño a la marca. Finalmente, la voz derrotada de Miller llegó a través de la línea. Sí, señorita Sterling. Lo entiendo. Excelente. Espero un correo electrónico personal tuyo confirmando que se han tomado estas medidas antes de aterrizar. Que tengas buenas noches, Robert. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y levantó la vista. Se encontró con la mirada horrorizada y llena de lágrimas de Claire. Tenías razón, dijo Isabella en voz baja. Es solo un asiento. Pero te va a costar el trabajo. Luego se volvió hacia Jonathan Davenport, ahora con el rostro ceniciento. En cuanto a ti, dijo con la voz helada. Disfruta del resto del vuelo. Espero que haya merecido la pena. Sin decir nada más, cerró la puerta de la suite, sumergiendo el pasillo de nuevo en su tenue y silenciosa luz. Estaba sola de nuevo. Apoyó la cabeza en el lujoso cuero, la adrenalina empezaba a disminuir, dejando tras de sí una sensación de vacío y temblor. Había ganado. Había afirmado su poder de la forma más absoluta posible. Entonces, ¿por qué se sentía menos como una victoria y más como el comienzo de una guerra? El aterrizaje en Heathrow fue surrealista. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, una tristeza palpable se cernía sobre la cabina. Los alegres anuncios habituales tras el vuelo fueron reemplazados por una breve declaración formal del capitán, informando a la tripulación de una reunión informativa inmediata y obligatoria en la sede corporativa. Entre los auxiliares de vuelo se intercambiaron susurros y miradas de pánico. Claire, quien había estado notoriamente ausente durante el resto del vuelo, reapareció con un aspecto destrozado. Isabella desembarcó primero, y en la pasarela no fue recibida por el conserje VIP habitual, sino por un ejecutivo de Eteria con rostro adusto que parecía no haber dormido en una semana. Se disculpó efusivamente en nombre de toda la compañía y le aseguró que el señor Miller había supervisado personalmente sus instrucciones. Ya tenía un correo electrónico en su bandeja de entrada confirmando el despido de toda la tripulación del vuelo 202. La condujeron rápidamente a través de un canal privado de aduanas hasta un coche negro que la esperaba. Mientras las calles grises de Londres pasaban velozmente, se permitió una pequeña y sombría sonrisa de satisfacción. Se había enviado un mensaje. Se había trazado una línea. Pero el mundo tiene una forma de responder. El primer temblor llegó 24 horas después. Comenzó con una entrada de blog en un sitio web especializado de la industria aeronáutica titulada Disparos masivos en Eteria tras una discusión a bordo. Era especulativa, pero lo suficientemente detallada como para ser creíble. Al mediodía, un tabloide británico la había retomado. Su titular era menos sutil: rabieta de magnate a 35.000 pies. Multimillonario tecnológico hace que despidan a toda su tripulación por una disputa sobre los asientos. La historia no mencionaba la raza. No mencionaba los detalles de la confrontación. Pintaba la imagen de un multimillonario consentido y desconectado que hacía valer su poder, destruyendo el sustento de más de una docena de personas de clase trabajadora por una pequeña inconveniencia. Y entonces, se echó más leña al fuego. Una entrevista exclusiva apareció en el sitio web de Global Sentinel, una revista de investigación en línea muy respetada, conocida por su contundente y populista visión de la malversación corporativa. La entrevista fue con una azafata llamada Claire Peterson. Fue una obra maestra de manipulación narrativa. Claire, enmarcada por una luz tenue y con aspecto frágil y victimizado, relató su versión de los hechos. Solo hice mi trabajo, dijo, secándose los ojos. Tuvimos un error del sistema y yo intentaba acomodar a una pasajera mayor y fiel. Me acerqué a la señorita Sterling cortésmente, le ofrecí un reembolso y millas de bonificación. Solo intentaba encontrar una solución. Simplemente explotó. Fue aterrador. Cogió el teléfono, llamó a nuestro director ejecutivo, y así, todos nosotros.
Pilotos con 30 años de experiencia, azafatas junior en su primera ruta internacional. Nos despidieron a todos. Mis colegas tienen hipotecas, hijos en la universidad. Perdimos nuestras carreras en un instante porque una multimillonaria no se salió con la suya. El artículo fue escrito por un periodista veterano llamado Albert Peterson. Escondido en su firma, había una pequeña revelación que pasaba desapercibida. Claire Peterson es la hija del autor. Para el público, esto no se interpretó como un conflicto de intereses. Se interpretó como la lucha de un padre por su hija equivocada. La historia se volvió explosiva. Almohadilla Cancel Sterling estalló en redes sociales. Almohadilla Boicot Omnilogix le siguió de cerca. Los memes mostraban a Isabella como Miranda Priestley de El Diablo Viste de Prada, como una reina infantil petulante, como una villana de dibujos animados sentada sobre una pila de dinero. Los canales de noticias convocaron paneles de expertos para debatir la arrogancia de la élite tecnológica. Los expertos de la izquierda la criticaron como una capitalista insensible, mientras que los de la derecha la usaron como garrote contra las corporaciones progresistas, ignorando convenientemente el elemento racial que lo había iniciado todo. Su raza, que había sido el catalizador de todo el incidente, ahora estaba completamente borrada de la narrativa o se había convertido en un arma en su contra. Los comentaristas la acusaron de usar su poder para aplastar al hombre común. Una acusación que picó con amarga ironía. Ella, una mujer negra que había luchado con uñas y dientes contra las barreras sistémicas, ahora era retratada como la opresora. El impacto en Omnilogix fue inmediato y brutal. Sus acciones, que se habían disparado apenas unos días antes, se desplomaron un 9%. Clientes preocupados comenzaron a llamar. La moral de los empleados se desplomó, y la indiferencia interna se convirtió en un hervidero de conversaciones ansiosas. Su imagen pública, cuidadosamente construida, de innovadora firme pero justa, estaba siendo quemada en una hoguera mundial de indignación. Marcus Thorne estaba en la suite de su hotel de Londres, que ahora parecía más un búnker asediado. Levantó una tableta con noticias en directo. Es una tormenta perfecta, Isabella. La clásica historia de David contra Goliat. La azafata de clase trabajadora contra el despiadado multimillonario negro. Han reescrito por completo la historia. Y ahora mismo, están ganando. Isabella miraba por la ventana la lluvia incesante. La satisfacción que había sentido se había esfumado, reemplazada por una ansiedad persistente. Están mintiendo, Marcus. No fue educada. No fue solo una pelea. Se trataba de donde estaba sentada y mi aspecto. Lo sé. Tú lo sabes, dijo Marcus, paseando por la habitación. Pero ahora estamos en el tribunal de la opinión pública y no tenemos testigos. La única persona que sabe exactamente lo que se dijo es Jonathan Davenport. Y guarda un silencio conveniente. ¿Y los demás pasajeros de primera clase? Hemos intentado identificarlos. La mayoría reservaron a través de empresas fantasma o usan seudónimos para mayor privacidad. Los que hemos contactado no quieren involucrarse en un circo mediático. Vieron un desacuerdo. Eso es todo. Isabella se hundió en un sillón, con un cansancio que le calaba los huesos. Había reaccionado con una fuerza abrumadora ante una injusticia, pero al hacerlo, se había convertido en el monstruo que querían que fuera. Su decisión, tomada en un momento de furia candente, había sido imprevisora. Había visto el tablero de ajedrez, pero solo se había concentrado en tomar la reina del oponente, sin ver el jaque mate que la acechaba por todos lados. Este periodista, dijo Isabella en voz baja, Albert Peterson, es bueno, demasiado bueno. No se trata solo de un padre defendiendo a su hija. La narrativa es demasiado clara. El despliegue demasiado profesional. Parece coordinado. Marcus dejó de caminar. ¿Qué insinúas? Sugiero que quizá no éramos los únicos que jugábamos mucho en ese vuelo, dijo Isabella, mientras un nuevo y peligroso pensamiento comenzaba a formarse. No se trata solo de un asiento,
y no creo que lo haya sido nunca. Miró a Marcus. El antiguo fuego volvía a sus ojos, ahora atenuado por una fría cautela. Olvídate de las relaciones públicas. Es hora de la investigación forense. Quiero saber todo lo que haya que saber sobre Albert Peterson. Quiero saber sobre su hija Claire. Y sobre todo, dijo, con la voz endurecida, quiero saber quién demonios es realmente Jonathan Davenport. La batalla por la opinión pública estaba perdida por ahora. Una nueva guerra oculta estaba a punto de comenzar. La semana siguiente fue un descenso a una madriguera digital. Isabella convirtió la suite de su hotel de Londres en un centro de mando. Se trajeron servidores cifrados desde la sede de Omnilogic, y un pequeño equipo de élite compuesto por sus mejores analistas de datos e investigadores privados trabajó por turnos las 24 horas, alimentados por la cafeína y el incansable afán de Isabella por encontrar respuestas. Marcus Thorne actuó como guardián, filtrando la información y gestionando la crisis externamente, mientras Isabella encabezaba la investigación. La narrativa pública seguía siendo brutal. Etheria Global Airways, en una jugada maestra de jiu-jitsu corporativo, emitió una disculpa pública, no a Isabella, sino a sus ex empleados. Anunciaron un fondo de indemnización multimillonario para la tripulación despedida, presentándose como una empresa compasiva atrapada en el fuego cruzado de una disputa con un cliente. Se habían presentado con éxito como víctimas, dejando a Isabella como la única villana. Nos están enterrando, dijo Marcus, mostrándole un comunicado de prensa. Miller es una serpiente. Déjalo en paz, murmuró Isabella, con los ojos pegados a una pantalla que mostraba una compleja red de conexiones. Está reaccionando a la historia. Quiero encontrar a la persona que la escribió. Su primer objetivo fueron Claire y Albert Peterson. A primera vista, su historia se sostenía. Albert era un periodista respetado y semi-retirado con una larga trayectoria defendiendo a los desfavorecidos. Claire era una azafata de nivel medio con un historial limpio, aunque sin nada destacable. Pero el equipo de Isabella estaba entrenado para buscar anomalías, los susurros en los datos. La primera grieta apareció en las finanzas de Claire Peterson. Una joven analista llamada Chloe, un prodigio de la contabilidad forense, marcó una transacción. Señorita Sterling, mire esto. Hace 3 meses, Claire Peterson pagó una deuda de tarjeta de crédito de 30,000 pesos en un solo pago. ¿De dónde saca una azafata 30,000 pesos en efectivo?, preguntó Marcus. Ese es el problema, respondió Chloe, tecleando. No era dinero en efectivo. Era una transferencia bancaria desde una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Una cuenta fantasma. Sin nombre, solo un número. Isabella se inclinó hacia adelante. Una cuenta fantasma salda su deuda. 3 meses después, está en el centro de un incidente que podría paralizar mi empresa. No es una coincidencia. Es una trampa. Era un arma precargada, esperando a ser apuntada. La investigación se centró en Jonathan Davenport. Él era el fantasma en la máquina. El hombre que lo había empezado todo y luego desapareció de la historia. Públicamente, era una persona de dinero antiguo. Su familia era dueña de Davenport Holdings, un conglomerado serio, respetable y algo polvoriento con intereses en bienes raíces y manufactura tradicional. Eran lo opuesto a Omnilogics. Viejos, lentos y analógicos. ¿Por qué estaba siquiera en ese vuelo?, reflexionó Isabella en voz alta. Un hombre así suele volar en privado. Lo comprobamos. Uno de los investigadores, un exagente del MI6 llamado David, intervino. Su jet privado estaba en mantenimiento no programado en Nueva York. Conveniente. Muy. Isabella asintió. Sigue investigando. Quiero saber qué ha estado haciendo Davenport Holdings. ¿Cuáles son sus adquisiciones recientes? ¿Quiénes son sus inversores? ¿Con quién habla Jonathan Davenport? El equipo se puso a trabajar, legal y extralegalmente. Revisaron archivos públicos,
Rastrearon redes sociales e implementaron sofisticados algoritmos para analizar los patrones de comunicación de los principales ejecutivos de Davenport Holdings. Durante días, no encontraron nada. La huella digital de Davenport estaba impecablemente limpia. El mismísimo modelo de discreción del viejo mundo. El descubrimiento surgió de un lugar inesperado. Marcus estaba revisando el manifiesto de pasajeros del vuelo 202 una vez más, comparando nombres con los de los asociados conocidos de sus objetivos. Isabella, dijo de repente, con la voz tensa. Asiento 3B. Justo detrás de la suite donde querían trasladarte. Reservado a nombre de Liam Costa. No conozco ese nombre. Yo tampoco. Pero mi asistente acaba de pasar su foto por nuestro software de reconocimiento facial. Liam Costa es socio principal de Blackwood Capital. A Isabella se le heló la sangre. Blackwood Capital era una firma de capital privado notoriamente agresiva, conocida por sus adquisiciones hostiles. Identificaban a un objetivo, compraban sus acciones en secreto y luego usaban una crisis fabricada para bajar el precio antes de lanzar una oferta pública de adquisición. Eran unos chacales corporativos. Déjame adivinar, dijo Isabella con el corazón latiendo con fuerza. Blackwood ha estado comprando discretamente acciones de OmniLogic durante los últimos 6 meses. Los dedos de Chloe revolotearon sobre su teclado. Apareció un gráfico en la pantalla principal. Dios mío, susurró. A través de una docena de empresas fantasma y corredores externos, han adquirido casi el 8% de tus acciones. Justo por debajo del umbral que requeriría divulgación pública. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una fuerza espantosa. ¿Y Jonathan Davenport?, preguntó Isabella, temiendo la respuesta. Hemos estado investigando Davenport Holdings, dijo David, el investigador, con el rostro sombrío. Deberíamos haber estado revisando sus finanzas personales. Ha sido apalancado para la empuñadura. Su empresa familiar está perdiendo dinero. Hace un mes, Blackwood Capital le otorgó un préstamo personal enorme. Todo estaba ahí. Una conspiración tan audaz, tan diabólicamente simple, que casi la pasaron por alto. Jonathan Davenport no era solo un pasajero con derecho. Era una marioneta. Un hombre con muchas deudas. Utilizado por Blackwood Capital para ejecutar su plan. Claire Peterson no era solo una azafata descontenta. Era un activo pagado. Sus problemas financieros fueron explotados para convertirla en cómplice voluntaria. Su padre, el periodista, era un peón en el juego de su hija. O un participante consciente. Usaba su credibilidad para crear la narrativa mediática perfecta. Y el incidente en el avión. Nunca se trató de un asiento. Fue una obra de teatro meticulosamente montada, diseñada con un solo propósito: provocar a Isabella Sterling. Habían estudiado su perfil. Sabían que era una luchadora. Sabían que no se acobardaría ante un desaire, especialmente uno con tintes racistas. Apostaron a que reaccionaría con una fuerza abrumadora, creando un desastre de relaciones públicas que hundir las acciones de su empresa. Una vez que el precio de las acciones bajara lo suficiente, Blackwood Capital, con Davenport como su imagen pública, lanzaría una oferta pública de adquisición hostil por OmniLogics. No solo comprarían una empresa, sino que robarían un imperio, utilizando la ira justificada de Isabella como arma principal. Isabella se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. Habían ido por ella. Habían utilizado lo peor de la sociedad, su racismo, su clasismo, como herramientas para un asalto corporativo. Habían convertido su fuerza, su negativa a ser menospreciada, en su mayor lastre. Una furia fría y dura, mucho más potente que la rabia ardiente que sintió en el avión, se apoderó de ella. La habían echado de un asiento VIP. Ahora iba a echarlos de su empresa, de su sector y de su vida. Marcus, dijo, volviéndose de la ventana, con los ojos encendidos por una claridad recién descubierta. La estrategia defensiva ha terminado. Vamos al ataque.
Quiero saberlo todo sobre Blackwood Capital. Quiero saber dónde está enterrado cada uno de sus esqueletos. Chloe, quiero que rastrees esa cuenta de las Islas Caimán. Encuentra su fuente. David, quiero que me encuentres algo en Liam Costa. Algo que no quiere que el mundo vea. Hizo una pausa, una sonrisa depredadora tocando sus labios por primera vez en días. Querían una guerra, dijo. Vamos a darles uno. El cambio de la defensa a la ofensiva era palpable. La penumbra opresiva en la suite del hotel se evaporó, reemplazada por el zumbido eléctrico de un equipo con una misión clara. Isabella ya no era una víctima reaccionando a una crisis. Ella era una planificación general de una contrainsurgencia. Su objetivo ya no era una azafata o periodista, sino el depredador de Apex detrás de todo. Blackwood Capital y su despiadado socio senior, Liam Costa, usaron una narración para atacarnos. Isabella declaró a su equipo, rodeando una pizarra cubierta de diagramas y nombres. Así que usaremos la verdad para desmantelarlos, no con comunicados de prensa, con huelgas quirúrgicas. El primer frente fue financiero. Chloe, el prodigio de contabilidad forense, asumió el desafío de la cuenta fantasma de las Islas Caimán con venganza. Durante 72 horas apenas durmió, sumergiéndose profundamente en el mundo laberíntico de la banca en alta mar, utilizando la formidable potencia de procesamiento de OmniLogix para rastrear las migas de pan digital que fueron diseñadas para desaparecer. Es un caparazón dentro de un caparazón dentro de un caparazón, explicó. Sus ojos con montura roja pero encendidas de emoción. Pero todos tienen que terminar en alguna parte. El dinero no solo aparece. Fluye. Mientras Chloe cazaba el dinero, David, el exagente de Mi-6, se centró en el hombre. Liam Costa. Costa era la cara pública de las tácticas agresivas de Blackwood Capital. Un hombre que cultivó una imagen de invencibilidad helada. Era conocido por su amor por el póker de alto riesgo, los autos deportivos antiguos y su prístino registro público. Los hombres como Costa creen que son intocables, dijo David a Isabella con su acento británico recortado. Esa es siempre su debilidad. Se vuelven descuidados. La investigación de David fue una clase magistral en la recopilación de inteligencia de la vieja escuela combinada con la tecnología moderna. Él y su red de contactos obtuvieron registros de viaje, informes de gastos referenciados y analizaron imágenes satelitales de las propiedades de Costa. El avance provino de un detalle aparentemente inocuo. Los frecuentes viajes de Costa a Ginebra, Suiza, siempre para consultas bancarias. No solo está consultando, informó David, colocando una carpeta sobre la mesa. Tiene una caja de seguridad en una bóveda privada muy discreta allí, una que se especializa en activos, no solo en documentos. Lo visita después de cada trato importante que se cierra Blackwood. Mientras tanto, Marcus estaba jugando un juego diferente. Tenía la tarea de apuntalar OmniLogix desde adentro. Sostuvo un ayuntamiento de toda la compañía, proyectando una imagen de fuerza tranquila. No reveló la conspiración. Todavía no. Pero aseguró a sus empleados y a los principales accionistas que la tormenta de los medios era un evento fabricado, y que Isabella estaba trabajando en una respuesta definitiva. Su mano firme evitó un pánico completo. También hizo una llamada estratégica. Se acercó a un puñado de los inversores institucionales más poderosos a largo plazo en OmniLogix, individuos que habían respaldado a Isabella de los primeros días. Organizó una serie de reuniones clandestinas pidiendo una cosa: confianza. Isabella construyó este imperio con sus propias dos manos, le dijo a un administrador de fondos con cara de popa en un comedor privado. Ella ha sido atacada. Todo lo que estoy preguntando es que mantienes tu posición. No vendas. Dale 2 semanas. Era una apuesta monumental, pidiéndole a los titanes de finanzas que resistiera una caída de existencias del 10% solo en la fe. Solo. Pero el historial de Isabella y la reputación de honestidad de Marcus les compraron un tiempo precioso. 3 días después, el equipo tenía sus armas.
Chloe irrumpió en la habitación principal, su rostro triunfante. «Lo tengo», exclamó, señalando su pantalla. La cuenta de Cayman. Después de rebotar en Panamá y Liechtenstein, la transacción de origen provino de un fideicomiso. La confianza es administrada por un bufete de abogados en Zúrich. ¿Y el cliente más grande del bufete de abogados? Capital de Blackwood. Tenía la pistola de fumar, un claro vínculo financiero entre la empresa Rader y la azafata. Simultáneamente, David recibió un informe de su contacto en Ginebra. La bóveda de Liam Costa. Mi fuente echó un vistazo a los registros de acceso y una visión discreta del contenido durante una verificación de seguridad. No son solo barras de oro. Él está sosteniendo los vínculos de portador. Enlaces no registrados y no rastreables. Y varios discos duros. Los ojos de Isabella se entrecerraron. Los bonos portadores son la moneda de elección para el soborno y la evasión fiscal. Los discos duros. ¿Qué hay sobre ellos? No sabemos con certeza, admitió David. Pero la especulación es que es su póliza de seguro. Obtuvo información privilegiada ilegalmente. Detalles de sobornos, grabaciones de negociaciones confidenciales. La suciedad en cada trato que haya hecho. Fue perfecto. Tenían un villano, Liam Costa, atado a dos crímenes distintos. La conspiración contra OmniLogics a través del soborno de Claire Peterson y un tesoro personal de activos ilícitos que demostró ser un patrón de corrupción. Isabella miró la pizarra. En toda la conspiración quedó al descubierto. Jonathan Davenport, el títere desesperado endeudado. Claire Peterson, el instigador pagado. Albert Peterson, el periodista comprometido. Y en el centro de la web, Liam Costa y Blackwood Capital, tirando de todas las cuerdas. Habían usado una historia para tratar de arruinarla. Ahora tenía uno mejor. Uno verdadero. Muy bien, equipo, dijo Isabella, su voz sonando con autoridad. La fase 1 está completa. Tenemos la munición. La fase 2 es el despliegue. Marcus, quiero que filtre la información sobre la cuenta de Caimán a un periodista específico, alguien que Albert Peterson ve como un rival amargado, alguien que se deleitaría en exponerlo como una fraude. Luego se dirigió a David. El Geneva Bolt, que es mi ace en el hoyo. Su mente, un gambito de alto riesgo que no solo salvaría a su compañía, sino que también le pondría de rodillas a sus enemigos. Era hora de dejar de esconderse en una habitación de hotel y volver al escenario mundial. Pero esta vez, ella sería la que escribió el guión. Anne me reservó un vuelo a Ginebra, agregó, una sonrisa delgada y peligrosa en su rostro. Creo que es hora de que tenga una pequeña consulta bancaria propia. El primer dominó cayó con precisión quirúrgica. Marcus, siguiendo las instrucciones de Isabella, filtró anónimamente el expediente sobre la recompensa de 30,000 pesos de Claire Peterson a Brenda Vance, una periodista ferozmente competitiva en el Financial Times y un conocido rival profesional de Albert Peterson. El expediente era una obra de arte, que contenía los detalles de transferencia de cable no rastreable, la línea de tiempo del pago y su claro origen de un fideicomiso administrado por el bufete de abogados de Blackwood Capital. Brenda Vance no solo corrió con la historia. Ella lanzó una cruzada. La exposición resultante, el precio de una mentira, como los asaltantes corporativos compraron una narrativa de los medios para derribar a un gigante tecnológico, era una bomba. Puso el sendero financiero con meticuloso detalle, refastando todo el asunto. Claire Peterson no fue una víctima. Ella era una conspiradora pagada. Su padre, Albert, no era un padre cruzado. Era, en el mejor de los casos, un peón periodístico, y en el peor de los casos, un cómplice dispuesto en uno de los mayores escándalos corporativos de la década. El latigazo público fue instantáneo y brutal. #Cancel Sterling fue reemplazado por #Justice para Isabella. La narración del berrinche del magnate fue borrada, reemplazada por la historia de una CEO femenina negra dirigida por una conspiración corporativa racista y corrupta.
La carrera de Albert Peterson implosionó durante la noche. El Sentinel Global se retractó de su historia con una disculpa. Claire Peterson pasó de los medios de comunicación a Peraí, enfrentando posibles cargos de fraude y conspiración de alambre. Las acciones de Omnilogic no solo se recuperaron. Surgió. Los inversores, al ver el ataque por lo que era, se recuperó detrás de Isabella, impresionados por su resistencia. El stock se disparó un 15%, más alto que antes del incidente, cuando llegó una ola de órdenes de compra. El intento de Blackwood Capital de abaratar a la compañía había fracasado espectacularmente, haciéndolo más costoso que nunca. Mientras la tormenta de fuego de los medios se desencadenó, Isabella estaba en un campo de batalla diferente. Voló a Ginebra, no en un vuelo comercial, sino en un recién alquilado Gulfstream G700, un destino. Muestra deliberada de fuerza. Ella no fue a la bóveda. En cambio, reservó un comedor privado en el Four Seasons Hotel des Vergers, con vistas al lago, y envió una simple invitación a la oficina de Liam Costa en Ginebra. Hablemos de tu bóveda. Costa llegó como un hombre caminando a su propia ejecución. Su arrogante arrogancia había desaparecido, reemplazada por una tensión pálida y húmeda. Encontró a Isabella sentada sola en una mesa grande, bebiendo con calma un vaso de agua. Señorita Sterling, dijo, su voz se tensó. Señor Costa, por favor siéntate, dijo, señalando a la silla frente a ella. Ella no le ofreció una bebida. Confío en que haya estado siguiendo las noticias. Parece que su plan ha encontrado algunas turbulencias. La mandíbula de Costa se apretó. No tengo idea de lo que estás hablando. Dispensemos con las bromas, dijo Isabella. Su voz se convirtió en hielo. Sé sobre el pago a Claire Peterson. Sé sobre tu esquema con Jonathan Davenport. Sé que coordinaste un ataque racista y de mala fe para manipular el precio de mis acciones antes de una oferta de adquisición hostil. Todo eso es ahora un registro público. Y tengo más que suficiente para enterrar a Blackwood Capital en litigios durante la próxima década. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos encerrados sobre los suyos. Pero eso es un negocio. De lo que estoy aquí para hablar es personal. Estoy aquí para hablar de Beare Bonds. Discos duros no rastreables. Estoy aquí para hablar sobre el contenido de su pequeña caja del tesoro en Bautier y ver bóvedas privadas. Los últimos vestigios de color drenados de la cara de Costa. Esto era lo único que se suponía que no debía ser conocido. Esta fue su apalancamiento personal, su escotilla de escape, toda su carrera en la sombra. Esa es calumnia, Ciceo. ¿Es? Isabella respondió fríamente. Mis fuentes son muy buenas. Así que aquí está la situación, Liam. Tienes dos opciones. Opción A. No haces nada. Salgo de esta sala y se envía una propina anónima a la Administración Federal Suiza Federal, la Comisión de Bolsa y Valores de E.U. y el Departamento de Justicia. Obtendrán una orden para esa bóveda. Encontrarán sus lazos y sus discos duros. Desenrabiarán todos los tratos sucios que hayas hecho. Su empresa será destruida. Y pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Te seré. Hizo una pausa, dejando que el horror de ese escenario se hundiera. O, continuó, existe la opción B. Vas a liquidar cada parte de Omnilogics que tiene Blackwood Capital. Lo hará en silencio, durante el próximo trimestre al precio de mercado a través de un corredor de mi elección. Tomarás la pérdida. Luego emitirá personalmente una declaración pública que anuncia su jubilación inmediata y permanente del mundo de las finanzas por razones de salud. Desaparecerás. A cambio, el contenido de su bóveda en Ginebra sigue siendo su secreto. Sus pecados corporativos están expuestos, pero sus personales permanecen enterrados. Era checkmate. Ella le estaba ofreciendo una opción entre la aniquilación total y la mera ruina profesional. Ella le estaba dejando su libertad y su riqueza personal mal obtenida. Pero quitando su poder, lo que más valoró. Costa la miró, su mente se aceleró, buscando un ángulo,
un escape. No encontró ninguno. Había sido superado, fuera de pensamiento y completamente derrotado. Había empujado a una leona y ella había respondido quemando todo su reino. Se desplomó en su silla, un hombre roto. Opción B, él croyó. Pensé que lo verías así, dijo Isabella de pie. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos para formalizar la venta de acciones. Fue un placer hacer negocios con usted, Liam. Ella salió de la habitación sin mirar hacia atrás, dejándolo solo con las ruinas de su carrera. Ella había ganado, no solo al limpiar su nombre, sino eliminando quirúrgicamente el cáncer que la había atacado. Pero cuando entró en el crujiente aire de Ginebra, la victoria se sintió diferente de lo que había esperado. La ira se había ido. La necesidad de venganza saciada. En su lugar había una comprensión profunda e inquietante del poder que ahora ejercía. El incidente en el avión la había obligado a desatar su arsenal completo y la capacidad destructiva era aterradora. Ella había arruinado vidas. Vidas culpables, sin duda, pero arruinadas de todos modos. El duro karma la había devuelto. No con el fracaso, sino con la comprensión escalofriante de su propia capacidad de destrucción. Ganar la guerra había llegado a un costo para su propia alma. Y esa era una deuda que sabía que tendría que pagar. Las secuelas fueron un estudio en contrastes. Para el mundo, la victoria de Isabella Sterling fue absoluta. Fue elogiada en las cubiertas de Forbes y Wired, no solo como un aseo brillante, sino como una guerrera que había enfrentado un sistema corrupto y ganó. Omnilogix tuvo más éxito que nunca, su marca sinónimo de resiliencia e integridad. Liam Costa desapareció de la vida pública según lo prometido. Jonathan Davenport, abandonado por sus patrocinadores y enfrentando su propia ruina financiera, vendió la compañía de su familia por piezas. El nombre Davenport, una vez un símbolo de viejo derecho de dinero, se convirtió en un sinónimo para el fracaso. Pero dentro del mundo de Isabella, la victoria fue hueca. El reflejo en el espejo se sintió diferente. El incidente la había obligado a ser tan despiadada y calculadora como sus enemigos. Ella había ganado su juego, pero odiaba que hubiera tenido que jugarlo. La decisión inicial de Furioso de que toda la tripulación de vuelo se disparara todavía. Mientras que Claire Peterson había sido una conspiradora pagada. ¿Qué pasa con los demás? ¿Los pilotos? Los asistentes junior que simplemente se pusieron de pie, probablemente intimidados o confundidos. Eran daño colateral en una guerra que ni siquiera sabían que estaban luchando. Esta realización fue el verdadero karma duro que retrocede. No es una pérdida de riqueza o estado, sino una crisis de conciencia. El poder, se dio cuenta, no era solo la capacidad de destruir. Era la sabiduría saber cuándo no hacerlo. Llamó a Marcus a su oficina. Un espacio elegante y minimalista con vistas al horizonte de Chicago. He estado pensando en la tripulación del vuelo 202, dijo, su voz tranquila. Marcus suspiró. Isabella, tenías razón en hacer lo que hiciste. Encontraron otros trabajos. El fondo de indemnización de Eteria fue generoso. Ese fondo no era sobre ellos. Se trataba de las relaciones públicas de Eteria, respondió. Sus carreras estaban manchadas permanentemente debido a mí. Porque elegí una nuca cuando una bala hubiera sido suficiente. Claire merecía lo que tenía. El portador que se puso de pie, tal vez. ¿Pero el resto? ¿Los que acaban de estar en el horario ese día? Ella se puso de pie y caminó hacia la vasta ventana. Construí esta compañía para arreglar un sistema roto, Marcus. Para hacer las cosas más eficientes, más justo. Pero en ese momento, usé mi poder para romper personas, no sistemas. No puedo deshacer eso. Pero puedo intentar equilibrar la balanza. Su solución era tan audaz como cualquiera de sus estrategias comerciales. Estableció la Fundación Sterling Aviación, una organización sin fines de lucro con una dotación de 50 millones de pesos de su fortuna personal. Su misión era doble. Primero,
Proporcionaría ayuda financiera y reentrenamiento profesional para los empleados de las aerolíneas que fueron terminados o capturados injustamente como daño colateral en disputas corporativas. En segundo lugar, financiaría la investigación sistémica independiente sobre los prejuicios del lugar de trabajo y la capacitación en desescalación para equipos de cabina, ofreciendo los resultados de forma gratuita a cualquier aerolínea dispuesta a implementarlos. Se extendió personalmente, a través de la Fundación, a cada miembro de la tripulación de Eteria despedida, excluyendo a Claire y el Perse. Ella les ofreció acceso a los recursos de la Fundación, junto con una carta personal. En él, no se disculpó por defenderse, pero expresó su arrepentimiento por la naturaleza indiscriminada de su respuesta y el impacto que tuvo en sus vidas. Algunos la ignoraron. Algunos la ignoraron. Algunos devolvieron las respuestas enojadas. Pero algunos aceptaron la ayuda, encontrando nuevas y mejores carreras con el apoyo de la Fundación. No era una solución perfecta. No borró lo que había sucedido. Pero fue un acto de gracia. Era Isabella usando su inmenso poder no para la retribución, sino para la restauración. Fue ella reconociendo que la verdadera medida de una persona no es cómo luchan contra sus enemigos, sino cómo tratan a los inocentes atrapados en el fuego cruzado. Ella había sido probada en el crisol de prejuicio y poder. La habían expulsado de un asiento, fue a la guerra y ganó. Pero en las secuelas tranquilas, aprendió la lección final y más importante, que después de demoler a tus enemigos, el trabajo más duro y necesario es reconstruir una pequeña parte de tu propia humanidad. La Sterling Aviation Foundation no era solo caridad. Era su penitencia y su promesa. Un testimonio del hecho de que el mayor poder no radica en la capacidad de despedir a todos, sino en la fuerza para levantar a algunas personas. Entonces, ¿qué nos quitamos de la increíble saga de Isabella Sterling? Es una historia que nos obliga a hacer algunas preguntas difíciles. ¿Fue su decisión inicial de despedir a toda la tripulación un acto justificado de una mujer empujado demasiado lejos o un abuso de poder increíble? A pesar de que al final fue reivindicada, ¿los fines justificaron los medios? Este drama de la vida real muestra que las líneas entre la víctima y el agresor, y entre la justicia y la venganza, pueden ser increíblemente borrosas, especialmente cuando están involucradas la raza, la clase y los miles de millones de dólares. El viaje de Isabella no se trataba solo de ganar una guerra corporativa. Se trataba de confrontar las consecuencias de su propio poder y elegir redefinir lo que realmente significa la victoria. ¿Qué piensas? ¿Se justificó la reacción inicial de Isabella? ¿Y qué habrías hecho en su posición? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos cada uno. Y si encontró esta historia tan convincente como lo hicimos, presione eso como un botón, compártela con alguien que ama una buena historia y asegúrese de suscribirse para obtener más inmersiones profundas en los dramas que dan forma a nuestro mundo.